Hola, mucho gusto, mi nombre es Atenea. y Soy estudiante de licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación procederé a hacer una actividad correspondiente a la materia de higiene y calidad alimentaria. Métodos de conservación de los alimentos. ¿Qué son? Bueno, estos son técnicas que evitan el crecimiento de microorganismos, bacterias u hongos benignos dentro de los alimentos. También ayudan a reducir la oxidación de las grasas que aceleran el proceso de degradación de algún alimento. ¿Para qué nos ayudan? Bueno, nos ayudan para prolongar el estado de vida útil de un alimento y también para evitar que este pudiera llegar a tener la presencia de algún agente patógeno que pudiera perjudicar nuestra salud. ¿Qué tipos de métodos de conservación existen? Bueno, existen diversos tipos, como lo son por frío, por calor, por métodos químicos y métodos tradicionales. Durante esta actividad haré una muestra de algunos de los métodos de conservación y cómo están aplicados dentro de las frutas, cereales, carnes, lácteos y leguminosas. Comencemos con las frutas. Dentro de las frutas, el alimento seleccionado son las fresas. Las fresas son un fruto de color rojo brillante o con tonos rosados. Suculento, tiene un olor muy agradable y tiene un efecto estimulante en nuestro apetito. Son de fácil digestión y tienen un gran efecto laxante por su gran contenido de fibra, pigmentos, ácidos y enzimas. Como muchos ya sabemos, el proceso de descomposición de las fresas es demasiado rápido. En este caso, mi método de conservación a elegir fue la congelación. Bueno, la congelación es un método que nos permite conservar los alimentos por largos periodos de tiempo a muy bajas temperaturas, así deteniendo la actividad bacteriológica y enzimática que descompone este alimento. Em, Cuando se descongelan las fresas vuelven a su estado normal, entonces los gérmenes vuelven a reproducirse. Por eso se recomienda que se consuma rápidamente. A continuación mostraré una tabla en la que voy a describir las características organolépticas y nutrimentales de la fresa. Las características nutrimentales me he basado a través de una larga investigación y las propiedades organolépticas son desde mi perspectiva. Las características organolépticas de las fresas en su estado natural es que su apariencia es un color rojo brillante. Son firmes, tienen un tallo en la parte superior, de igual forma son brillantes y tienen pequeños orificios a su alrededor. Su olor es un poco ácido, con un toque de dulce. Su color, como ya lo mencioné, es rojo brillante y verde en el tallo. Su sabor también es ácido y su textura es semi-blanda. Sí, semi-blanda porque sí es rígida, pero tampoco es duro. Em, Después, su apariencia o sus propiedades organolépticas ya en el alimento procesado, en el método de conservación. Su apariencia para mí es color rojo opaco, firme, sin tallo, con pequeños orificios a su alrededor, con un olor dulce, color rojo opaco en su mayoría y verde en la parte del tallo, sabor dulce y con una textura semi-blanda. Dentro de sus propiedades nutrimentales, antes y después no varían casi nada, como cabe recalcar que los métodos de conservación intentan y en su mayoría no afectan directamente a las propiedades de los alimentos. Lo que hacen es eso, conservar lo que se encuentra dentro de ellos. Entonces, sus propiedades nutrimentales es que es una fruta rica en antioxidantes, fibra y minerales, aporta flavonoides y vitaminas como lo pueden ser la C, la B2, B3, ácido fólico y tiene un bajo contenido en azúcares. A continuación, mostraré un diagrama y flujo del proceso de la conservación de las fresas, que en este caso pues de la congelación. Primeramente se realiza la recolección de las fresas, que en su mayoría para ser seleccionadas deben de tener un medio o una tercera cuarta parte de su superficie roja o rosada para que ya se considere como madura. El preenfiamiento debe de ser 24 horas siguientes a su recolección. Después se realiza una conservación a 0 grados centígrados con una humedad entre 90 y 95%. Después esto pasa a un almacenamiento que suele ser en un embalaje pequeño. Para su transporte y distribución se necesita una atmósfera controlada con una concentración de 10 a 15% de dióxido de carbono, reduciendo así el crecimiento microbiano. Bueno, alimento 2. Cereal, cebada. Cebada es un grano perteneciente a la familia de las gramíneas. Es uno de los cereales mayormente producido en todo el mundo y sus usos comerciales los podemos encontrar en bebidas como lo son la cerveza, el whisky y la ginebra. Y también se puede utilizar para preparar vinagre, pan, sopas y algunas papillas. El método de conservación a elegir es el secado, el cual elimina la mayoría de agua presente dentro del alimento y se inhibe así la presencia de las enzimas y microorganismos por la disminución de actividad del agua. Porque la disminución de la actividad del agua es lo que le quita las condiciones para que estos puedan seguir reproduciéndose. La apariencia del alimento natural es verde, rugoso y duro. Su olor es algo leñoso, color verde con amarillo, sabor un poco amargo y textura dura. El alimento ya procesado, sus propiedades organolépticas, su apariencia es café, es redondo y es duro. Su olor es amargo, su color es un poco café y su sabor igualmente es amargo y su textura es firme o dura. Dentro de sus propiedades nutrimentales es que tienen una alta concentración de carbohidratos, son una gran fuente de proteínas y poseen vitaminas como A y C y también son ricas en vitaminas del grupo B. Son ricas en fósforo, en potasio y en ácidos grasos insaturados. Pero para realizar el método de conservación de la cebada, en este caso, pues es el secado y primero se procede a realizar una recolección o cosecha. Después, este se remoja en agua a una temperatura entre 10 y 16 grados. Después de ser remojado, se procede a hacer colado y se pone al aire aproximadamente por 8 horas. Después de esto, para eliminar un poco más el agua,
se lleva a un horneado a una temperatura de germinación ideal de 16 grados centígrados. Después se procede al secado y se lleva a 24 horas en un deshidratador a 49 grados centígrados. Y finalmente se procede a un almacenamiento en un embalaje hermético en un lugar fresco y seco. 3. Carne y cerdo. Grupo carne. Método de conservación. Salazón. La salazón se basa en la aplicación de la sal o por difusión directamente en la superficie de los alimentos o en la inmersión en una solución salina, inhibiendo así el crecimiento microbiano. Propiedades organolépticas del alimento natural. Bueno, este es rosado, casi rojizo, con partes blancas, blando y con una textura rugosa. Su olor es leñoso, un color rojizo y partes blancas, sabor amargo y textura rugosa y blanda. El alimento ya con el método de conservación tiene una apariencia color rojo, opaco en el centro y rosado claro alrededor y blando. Tiene un olor leñoso, color rojo opaco en el centro y rosado claro alrededor. Tiene un sabor salado y una textura semiblanda. Dentro de las propiedades nutrimentales es que la carne de cerdo tiene proteínas de alto valor biológico, minerales como lo son el potasio, el fósforo, el zinc y el hierro. Tiene fuentes de vitaminas como son la B1, B3, B6 y una muy característica de los alimentos de origen animal como lo es la B12. ¿Cómo se realiza el proceso de salazón? Bueno, primero se necesita la materia prima, después se procede a la limpieza con agua para quitar las impurezas más grandes o más visibles. Después se realiza un apilado donde se pone una capa de sal aproximadamente de 1 centímetro de espesor y la carne se coloca extendida. Regularmente se ponen varias capas. Esto quiere decir que se pone la capa de sal, una capa de carne, una capa de sal y así consecutivamente. Después esto se lleva a un reposo, se mantiene 1 semana y media en reposo el apilado. Después se lleva a un lavado con una solución de agua y vinagre. Después se pone este al aire. Después de este proceso ya realizado, se procede a la distribución. 4. Lácteos, leche. La leche es un líquido procedente de las glándulas mamarias de algunos mamíferos. El método de conservación, en este caso, es la pasteurización. Bueno, la pasteurización es un proceso de calentamiento de líquidos para la reducción de elementos patógenos como lo son las bacterias, protozoos, levaduras, etc. Sin alterar la estructura física y los componentes químicos y sellado así herméticamente con fines de seguridad. Bueno, propiedades organolépticas. Este tiene una apariencia turbia, amarillenta, con burbujas, tiene un olor ácido con un toque amargo, tiene un sabor amargo, tiene una textura turbia, un poco viscosa. Sus propiedades del alimento ya procesado es que es blanquecina, líquida, sin imperfecciones, tiene un olor dulce, tiene un sabor dulce y tiene una textura líquida. Dentro de las propiedades nutrimentales, la leche es una fuente importante de proteínas de alta calidad y grasas, calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12, fósforo y zinc. Proceso de pasteurización. Primeramente se necesita la recepción de la leche, se lleva a un proceso de filtrado donde se quitan las impurezas más grandes, se lleva a una preparación donde se le agrega saborizante o endulcorante o otras características. Después se realiza la pasteurización donde este líquido se somete a temperaturas muy altas y a la vez se intenta disminuir las temperaturas de forma muy radical. Después se lleva a una incubación donde se fermenta y se forma una especie de gel o nata. Después se lleva a un proceso de enfriamiento entre 5 y 6 grados centígrados y se tiene el resultado final. Este se envasa, se almacena y se distribuye a más o menos 8 grados centígrados. 5. Leguminosas. Garbanzo. Bueno, el garbanzo es una semilla muy comúnmente usada porque es muy económica y tiene grandes propiedades nutricionales. Bueno, el método de conservación en este caso es envasador vacío, el cual se encarga de eliminar todo el aire dentro de los envases sin que sea reemplazado por otros gases y así se irá degradando la actividad bacteriana dentro de este. De sus propiedades organolépticas, el alimento natural, el garbanzo tiene una apariencia color amarillo con café, firme, duro y redondo. Tiene un olor leñoso con color amarillo con café, tiene un sabor amargo, tiene una textura dura con relieves. Y este alimento ya en método de conservación y cocido tiene una apariencia café, tiene un olor leñoso, tiene un color café, tiene un sabor amargo y tiene una textura semiblanda. En propiedades nutrimentales, bueno, el garbanzo es una gran fuente de proteína vegetal y contiene vitaminas como lo pueden ser la B1, B2, B9, C, E y K. Y tiene minerales como el calcio, zinc, magnesio, hierro, potasio y fósforo. Primero, para realizar el envasado al vacío se necesita la materia prima, la cual ya es el garbanzo previamente cocido. Se extrae el aire, se lleva a un proceso de vacío donde se extrae el aire dentro de la cámara y se produce el efecto de vacío. Se realiza un termosellado de la bolsa y se lleva a su enfriamiento. Después se introduce aire del exterior nuevo en la cámara para que la presión atmosférica interna se equipare a la presión de fuera de la cámara. Después se lleva a un proceso de enfriamiento y después de este proceso de enfriamiento ya se puede proceder al embalaje y a la distribución. Bueno, en conclusión, los métodos de conservación de los alimentos son de suma importancia para mantener la calidad de estos alimentos y para que puedan seguir siendo consumidos sin que estos llegaran a producir algún tipo de efecto nocivo en nuestra salud por sus procesos de degradación. También nos ayuda a conservar muchas de las características que estos tienen, como lo son sus características organolépticas y sus características nutrimentales. Como nutriólogos es de suma importancia conocer estos métodos de conservación de los alimentos para poder mantener el estado de vida sana de nuestros pacientes y para que estos puedan manejar de forma óptima los alimentos y puedan
prepararlos también de forma debida.